más la vida me dio otra oportunidad. Y sé cuál es el camino que debo seguir, y junto a ti lo quiero vivir. Día con día está la eternidad. Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Conexión aquí, un espacio para compartir, conocer, aprender y convivir. Siempre conectando con la sociedad, transmitiendo con el corazón y proyectando con la nariz. Todos uno. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Conexión aquí. Hoy es miércoles 14 de octubre del 2020 y pues después de un buen tiempo que estuvo ausente, saludamos nuevamente a Mavi. Mavi, buenas tardes, ¿cómo estás? Tu micro, Mavi. Activa tu micro, porfa. Hola, hola, ¿ya me escuchan? Ya. Perdón, esto pasa en vivo, ¿qué quieren? No pasa nada. Exageras porque dices que un buen tiempo, solamente me ausenté un par de miércoles, pero bueno, ya estamos aquí otra vez y estoy muy feliz de estar con ustedes, saludarlos y bueno, pues creo que hoy tenemos un programa bastante interesante. Así es, aprovechamos para saludar a todos los miembros de la Fundación aquí. Y bueno, ahí al grupo de locutores, a la banca, nuestro productor Jorge Escamilla, y en los controles el día de hoy estará Karen, como cada 8 días. Ahí saludos también a Karen, que está con nosotros. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante. Nos acompaña el licenciado en optometría, Mauricio Javier Vázquez Rentería, que aparte es miembro del Colegio de Optometristas del Estado de México, y también es secretario de Relaciones Públicas de ese mismo colegio. Hola Mauricio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Octavio, Mavi. Encantado de que me hayan invitado el día de hoy a poder compartir un poquito sobre este tema tan importante. Oye Mauricio, pues bueno, los niños en edad escolar son los que más están padeciendo ahora estos problemas visuales, sobre todo con el abuso que se lleva por esta pandemia, con el abuso de estos aparatos electrónicos que ahora pasan más de 8 o 9 horas pegados a la computadora, pegados a tablet, al celular. Entonces, han acusado ya algunos problemas oftalmológicos, ¿no? Hay niños que presentan ojos llorosos, esta fotofobia, la alergia a la luz, ¿no? Dificultades para leer, hasta para hacer sus tareas o identificar objetos, y en fin, aquí, pues Mauricio, tú eres el especialista y platícanos sobre este tema tan delicado que estamos viviendo actualmente y que, bueno, afecta a la salud de nuestros hijos, que creo que para cada uno de nosotros es lo más importante. Pues sí, a raíz de la pandemia, lo que fue en abril, donde hubo el despunte, se cerraron clases presenciales y se optó por la parte en línea. Si bien la parte en línea es fundamental hoy en día como una herramienta para los trabajos y las escuelas, también tiene sus consecuencias o sus afecciones a nivel ocular, aun cuando tengamos alguna protección o uso. Sí es importante recalcar que hay que cuidar mucho el cómo usamos estos dispositivos, que pues son una herramienta que ya son indispensables, pero hay que protegernos y aprender a usar todas estas nuevas tecnologías. Oye, y bueno, yo les comentaba un aproximado, pero ¿como cuántas horas estarán usando los dispositivos móviles
ahorita los niños entre lo que son las clases, las tareas, la parte lúdica también, ¿no? Y la parte de los videojuegos, porque muchos niños no nada más se conectan a hacer sus tareas, como decíamos, y sus clases, sino que después se siguen con esos dispositivos, ¿no? Electrónicos, estos videojuegos. Sí, miren, haciendo una pequeña encuesta a través de formularios de Google y hablando con muchas personas, se hizo más o menos una estadística en promedio de cuánto tiempo están usando los niños lo que es las computadoras, tablets o dispositivos móviles para el uso de las clases. Por ejemplo, ahorita los niños de preescolar que se encuentran en escuela pública están usando aproximadamente 3 horas y media lo que es tanto la computadora como lo que es la televisión que ahora se está proyectando lo que son las clases. Pero en los jardines de niños que son de paga, pues obviamente la exigencia a veces es un poquito mayor en cuestión de los tiempos por los pagos que hacen los padres. Y se están aproximadamente llevando 20 horas a la semana de escuela a través de lo que son las plataformas que hoy en día estamos manejando como esta, por ejemplo. Eso es únicamente en edad preescolar. En edad primaria estamos hablando que son igualmente un promedio de 3 horas a la semana, únicamente hablando de la pura clase. Si nos vamos a lo que son las tareas que hacen a lo largo del día, podemos sumar otra hora, hora y media. Y fines de semana estamos hablando que estarían ocupándole en promedio de 2 horas. Los niños de secundaria están usando un promedio de horas similar a lo que es la parte de tiempo, que son 3 horas y media. Ya lo que son niveles medio, superior y superior, estamos hablando que ya son materias fijas, sobre todo cuando tienen alguna carrera técnica, o en el caso de las superiores, que son ya carreras que tienen una alta exigencia de conocimiento, estamos hablando que son de 7 a 8 horas de lunes a viernes, únicamente de lo que son las clases. Si a eso le sumamos el tiempo que se llevan haciendo tareas, investigaciones, documentándose y los tiempos que pasan en redes sociales, pues obviamente estaríamos hablando que ya no son 8 horas al día lo que están ocupando, la pueden llegar a ocupar hasta 16 horas al día, más lo que ocupen en fines de semana por recreación. Y ya los profesionales egresados, muchos estamos tomando web nights en las diferentes plataformas y estamos ocupando un promedio de 8 a 10 horas de capacitación por semana. Entonces, las horas que estamos pasando frente a los monitores es muy alta, y sobre todo en el caso de lo que es nivel medio superior y superior, el horario es corrido, tienen pequeños intervalos únicamente de 10 minutos de descanso en algunas ocasiones, si no es que en algunos casos llegan a aventarlo de corrido esas 7, 8 horas. Pues fíjate que sí, bueno, yo lo veo, digo, tengo una niña en secundaria, tengo una hija que está en secundaria y ella sí, son sus 7 horas de clases, más aparte lo que tiene que hacer de tareas y de investigación, y bueno, pues la de prepa no se diga. También, Mavi, tú también tienes hijos en edad escolar y también están padeciendo todo esto. Sí, de hecho, el de universidad, como bien decía Mauricio, se pasan mucho más tiempo, ¿no? Es prácticamente todo el día, se pasan frente al computador y sí, la verdad es que les absorbe bastante. Que a veces también, aunque vayan al colegio, igual de pronto son muchas horas, ¿no? Regresan a casa y les dejan muchísima tarea. Ahorita, la verdad, mi queja pública con los de prepa es que los están dejando, o sea, los están bombardeando de tareas, no sé por qué tanta, en verdad. Aranza, que la tengo en segundo año de prepa, a veces se ha dormido a la 1 de la mañana por estar haciendo tarea. Entonces sí, es como, da miedo, ¿no? Sí, aquí es muy importante esta parte de lo que es el horario, porque sí hay que tener cuidado en el tiempo corrido, porque pueden provocar diferentes afecciones, como estaba comentando Octavio, a nivel ocular. En el caso, por ejemplo, de la necesidad de lentes, hay ocasiones que incluso las personas no están haciendo todas estas actividades sin el uso de gafas, que es fundamental. Fíjate que acá, bueno, 2 de los chicos utilizan gafas porque tienen ahí algún tema.
con la vista, entonces de ellos dos, pues sí, no hay de otra, pero quisiera que nos dijeras si hay algún tipo de gafas en especial que igual podría ayudarles, o a estos mismos lentes que ellos ya utilizan para mejorar su visión, ¿se les puede agregar algo? O cuéntanos, Mauricio. Sí, mira, antes de tocar esa parte quisiera decir algo muy, muy rápido. Es importante. Ok. Ahorita muchos de estos niños, como les comentaba, están usando estos dispositivos sin tener una protección o el uso correcto de su gafa. Entonces, en nuestro país hay 40 millones de personas que necesitan lentes, necesitan una ayuda con gafa, ya sea de armazón o de contacto. Y lamentablemente, pues no todos cuentan con esta protección por diferentes factores. Y pues sí, hay cosas que se le pueden colocar a lo que son nuestras lentes. Si yo me acerco a la cámara, ¿se puede ver el tono de mi antirreflejante? Sí, De la azul, lente, ¿no? como azul, ¿no? Sí. Normalmente nosotros conocemos el tratamiento antirreflejante o hemos escuchado que es para evitar los reflejos, ¿no? Como el nombre lo dice, y a veces para la computadora. Nos ayuda con el reflejo de la computadora, pero no filtra la luz que emana la computadora, un antirreflejante convencional que a veces nos podemos llegar a ver comúnmente con tonos azul o como amarillos, verdosos. Entonces, existen antirreflejantes especiales para filtrar la luz de la computadora, que serían antirreflejantes de luz azul. Okay. Entonces, normalmente la luz azul se encuentra en todo el ambiente y de hecho es fundamental para nuestro ciclo circadiano, que es el que regula nuestro estado de vigilia. Pero dentro de la radiación, normalmente el ojo puede percibir una cierta longitud de onda que va de los 400 nanómetros hasta los 700. Entonces, la luz azul se encuentra hasta abajo, se encuentra aproximadamente en el rango de los 380 a los 475. Y dentro de esta luz azul, les digo, la podemos encontrar en el ambiente, pero también la encontramos, obviamente no en una cantidad similar, pero sí considerable, en lo que son estos dispositivos electrónicos. De hecho, ya si ustedes han visto sus smartphones, sobre todo en algunos de los más nuevos, si ustedes despliegan el comando de arriba donde viene la batería, el Wi-Fi, viene un apartado donde le pone filtro para luz azul, ¿no? Sí, así es. Y se ve la pantalla como amarillenta. Entonces, ya las empresas están contemplando que obviamente la luz azul afecta a la gente. Entonces, la luz azul, les digo, es importante, pero hay que ver en qué rango de luz es el que nos ayuda. Por ejemplo, nosotros vamos a tener lo que es dos tipos de luz azul, la luz azul violeta y lo que es la azul turquesa. La azul turquesa es la que nos ayuda precisamente a nosotros biológicamente llevar nuestro ciclo del sueño, a regular la temperatura. Okay. Si ustedes se dan cuenta, cuando estamos despiertos, tal vez no sentimos tanto el frío que a comparación que cuando estamos dormidos, que de repente hasta nos puede llegar a despertar. Y es porque al nosotros percibir la luz azul, podemos empezar a activar esa regulación de la que es el ciclo de temperatura. También tenemos lo que es la luz azul violeta. Esta es la que se encuentra más cerca de lo que es los rayos UV, que es propiamente lo que puede provocar daños en tejidos, obviamente con una alta exposición. Entonces, a pesar de que no tiene la misma daño de perjuicio a lo que es la piel, también la luz azul violeta puede alterar diferentes estados en lo que es a nivel ocular. Okay. Muy bien. Y oye, hace unos años se popularizaron mucho unos lentes que son como amarillos, eran para que pudieras estar muchas horas frente a la computadora y que no se cansara la vista y no te afectara. ¿Realmente funcionan? De alguna forma funcionan porque al ser un color inverso a lo que es el color azul, filtra cierta longitud de onda. La única desventaja que tienen esos filtros de color amarillo es que alteran la percepción del color. Entonces, como filtran cierta cantidad de luz azul, es lo que les comentaba, necesitamos obligatoriamente de la luz azul para poder hacer nuestros ciclos biológicos de forma natural. Además que si, por ejemplo, ustedes se dedican pues al área textil, a la informática, los que son programadores o los que se dedican al diseño gráfico, pues obviamente esto va a alterar su percepción al color y las actividades que realicen no las van a hacer con la misma eficiencia visual. Así es.
Así es. Entonces, bueno, entendimos que para los que utilizan lentes, checar que tenga como este filtro que tú utilizas, bueno, lo vemos aquí de color azul, no sé real si sea azul o no, pero para los que no utilizamos gafas, entonces nos conseguimos unas gafas igual que contenga eso mismo. Efectivamente. De hecho, el 90% de la población a nivel mundial requiere gafas en cualquier etapa de su vida. Hay otro porcentaje que no lo requiere, pero requiere esta protección porque finalmente es un riesgo o un perjuicio. Y como todo, por ejemplo, la gente que trabaja con químicos, pues usa un gogle de seguridad para evitar alguna lesión, ya sea química o física. Lo mismo pasa con lo que es la luz de la computadora. Por salud ocular debemos de tener esta protección. Igual la gente que se dedica todo el día a trabajar con la computadora, por salud laboral, debería de estar usando estos tratamientos. Claro. Y sobre todo lo importante es ir con un profesional, ¿no? Con un profesional que nos lleve por el buen camino, que no nada más nos dé unos lentes, como decía Octavio, a lo mejor unos amarillos, un polarizado, bla, 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 ¿no? Sí, eso es lo que de pronto se da. Sí, a veces aquí en México se da mucho que la optometría no está bien regulada o legislada. Entonces, hay gente que con cursos de 2 meses a 6 meses, ya según están dando atención visual a la gente. Entonces, lamentablemente, sí hay que tener cuidado en dónde vamos a revisar a nuestros hijos y sobre todo a nosotros también, porque se encuentra mucho de esto aquí en México. Entonces, siempre lo que les recomiendo a todos, no importa dónde vayan a su examen visual, lo importante es que se aseguren que la persona que los atiende cuente con el título y la cédula. Claro. Oye, y es que ya hasta en los tianguis consigues los lentes, ¿no? Y ya con pregraduados, ¿no? Sí, y son muy malos los lentes pregraduados porque normalmente nosotros cuando elaboramos las lentes con los laboratorios con los que trabajamos las realizan, son lentes de este tamaño, o sea, son enormes. Y el centro de la lente la tenemos que hacer coincidir con el centro del ojo, porque si no, aunque sea tu graduación, la luz le entra distorsionada y no vas a ver bien. Además que los lentes pregraduados no vienen con la graduación específica para cada persona. Y la calidad óptica del lente también es mala. Entonces, todo esto, lejos de ser un beneficio, es un perjuicio, porque a largo plazo puedes provocarte diferentes anomalías de la visión, como lo que es la ambliopía, que es el famoso ojo flojo, ¿no? Ajá. Y otras alteraciones de acomodación, y esto obviamente pues, nos va a llevar a terapia visual o a algún tipo de rehabilitación. Wow, sí, oye, qué delicado y como decía Octavio, qué rápido encontramos esos lentes en cualquier lugar, vas al autoservicio y ahí están, yo los veo y digo, 100 pesitos, 200 pesitos, wow, qué rápido. No, hasta de 50 pesos los consigues en los tianguis, ¿no? Ay, dime dónde. Dicen, no, sí, en serio. Sí, ya te dicen, ya hasta te dicen, ¿no? ¿Cuántas dioptrías tiene? Y ya te lo buscan rapidísimo. Oye, Mauricio, ¿tendrás el dato más o menos como cuántos niños requieren lentes en nuestro país? Se estima que 7 de cada 10 aproximadamente. 7 de cada 10, qué terrible, ¿verdad? ¿Y hasta qué, en qué edad, tú que te dedicas a esto, hasta qué edad te los llevan como para ser diagnosticados con algún problema en la vista? Me refiero porque ahorita fuera del aire platicábamos esto del tamiz, que es bien importante, que debería de ser desde el nacimiento, ¿no? Que se les hiciera este estudio, pero bueno, la mayoría de papás no lo hacemos y tampoco es como referido por ningún pediatra real, ¿no? A lo mejor Octavio sí lo hace, pero yo recuerdo que a mí de mis hijos jamás me enviaron, me refirieron como para que hiciera esto. Sí, mira, normalmente la gente lo llega a traer en promedio como a los 9, 10 años, aunque se debería hacer el tamiz oftalmológico desde el 2013, aquí en México por ley, debería de estarse realizando. Y tristemente cada vez que llegan a consulta con algún niño de esta edad, o que a partir de esa edad ya deberían haberle hecho su tamiz, no se les hizo. O les pregunto a los papás, disculpe, ¿tiene hijos más pequeños? Ah, sí, doctor, tengo... un niño de 2 años o de 5 meses, le pregunto, ¿y le realizaron su tamiz oftalmológico? No sé qué es eso, doctor, es el del piel que le quitan. Entonces, la gente no conoce, aún teniendo el carnet de vacunación donde lo marca en la página 13,
La gente no lo ve y en los hospitales tampoco se está realizando, cuando por ley de riesgo tendría que hacerse. Se realiza el tamiz oftalmológico. Obviamente a los niños no les podemos preguntar las letras. Permítanme un momento, les voy a enseñar algo rapidísimo. Ok. Bravo acostumbra regalar el tamiz oftalmológico como una forma de prevención, porque es importante que la OMS nos marca que el 80% de la discapacidad y ceguera es prevenible, pero lamentablemente no se está haciendo. México tiene la discapacidad visual, es la segunda causa de discapacidad, entonces se puede prevenir si el 80% nos marca la OMS. Yo a un niño no le puedo, recién nacido, no le puedo preguntar una figura o una letra, pero yo le puedo enseñar esto. Se llaman tarjetas o test de mirada preferencial. Yo con esto puedo medir la visión del niño sin importar la edad que tenga. Incluso pacientes que no sean verbales o con alguna discapacidad neurológica, que no puedan verbalizar con nosotros, se les puede revisar. Apenas nosotros escuchamos en una entrevista en alguna televisora que decían que los niños hasta que cumplieran 6 años, pero ya cuando tienen 6 años, tienen alguna otra alteración visual secundaria por una mala visión que se pudo haber diagnosticado desde la infancia, desde que tenían menos de 1 año. Entonces sí es importante llevar a los niños a realizarse el tamiz oftalmológico. Oye, Mauricio, ¿a qué edad es? Aquí tenemos una pregunta y saludamos también rápido y brevemente a Michelle. Michelle, ¿cómo estás? A Pedro Aarón Valencia Rojas y a Marisela Ruiz, que nos pregunta, ¿a partir de qué edad es recomendable llevar a los niños con el oftalmólogo o, bueno, en este caso con el optometrista, que también es el profesional encargado de, pues, checar alguna alteración visual? Sí, aquí es importante. En el caso de los licenciados en optometría o los oftalmólogos, ambos tenemos un rol importante en la salud visual. Obviamente cada uno tiene un enfoque diferente, pero sin dudar alguna los dos cuidamos la salud visual y ocular a diferentes grados, pero siempre trabajando en conjunto. Es importante hacer la primera revisión a partir del primer mes de vida, que es cuando se realiza el tamiz oftalmológico neonatal. Aquí se va a revisar que las estructuras internas del ojo, que son transparentes, pues no tengan ningún tipo de opacidad y que la luz pase sin ningún problema, que los ojos trabajen de forma coordinada, que perciba la luz, que las pupilas reaccionen para ver que el sistema nervioso central esté trabajando de forma apropiada. Checamos que los bebés no tengan una graduación tan alta. Es importante que sepan, todos los bebés tienen una graduación, todos, y es completamente normal, pero hay un tipo de problema visual especial en los recién nacidos o en los pequeños, que es la hipermetropía o algún astigmatismo hipermetrópico bajo. Pero cuando salen de ese rango, que normalmente son hasta +2 de esfera positiva y menos 2.25 de cilindro, ese es el parámetro normal. Cuando salen de esa escala, que es mucho más alta o incluso es negativa, ahí hay un problema visual y se tiene que atender. En el caso de los bebés, lo más común es usar armazones tipo gogle o en su defecto lente de contacto pediátrico. Porque si nosotros no corregimos a tiempo este problema visual, los niños pueden quedar con alguna ambliopía que en la edad más avanzada va a ser más difícil de tratar por la falta de estimulación que tuvo previa. Incluso pueden provocarse microestrabismos o estrabismos a consecuencia de la falta de estimulación. También hay que checar, por ejemplo, a partir de los 7 meses, que después de que hizo su primera valoración, checar que vean los colores, que los ojos, les digo, trabajen en conjunto. Sobre todo porque hay una enfermedad que es muy importante y que puede causar incluso la muerte en los niños, que es el retinoblastoma, que es cáncer en el ojo y solamente se da de recién nacido a los 2 años. Y con un tamiz oftalmológico se puede diagnosticar a tiempo y evitar que el niño pues pierda el ojo o incluso la vida. Sí, es cuando pasamos nosotros la luz para revisar la retina del niño y se ve el fondo color blanco. Efectivamente, que es el test del test rojo de Bruckner. Uh-huh. Okay. Oye, y bueno, perdón, más. No. Es que le iba a preguntar, ahora que pues todo también ha evolucionado y ahora tenemos diferentes dispositivos, ¿no? Porque antes decíamos, bueno, a tal distancia tienes que ver la televisión, pero ahora pues tenemos pantallas.
y cada vez pantallas mucho más grandes, ¿no? O sea, ya no nos conformamos con la de 20 pulgadas, todavía hasta de 100, ¿no? ¿Quieres la de pared? Tenemos las laptops, tenemos las tablets y los celulares que casi se los ponen a menos de 10 centímetros de los ojos, ¿no? Los monitores de computadoras que igual han ido incrementando su tamaño y el nivel de brillo y la gama de colores. ¿Cuál sería la distancia adecuada para observar cada uno de los diferentes dispositivos que tenemos en la actualidad? Normalmente nos marca, por ejemplo, la Academia Americana de Oftalmología, que deben ser de 20 a 26 pulgadas, que aquí en centímetros vendrían siendo de 50 a 66 centímetros. Pero es relativo porque, como comentaban, hay diferentes dispositivos que estamos usando en la actualidad, ya no solamente las laptops o ordenadores de escritorio, ya manejamos tablets y lo que son los dispositivos móviles, ¿no? Celulares. Entonces, si empezamos del más grande al más pequeño, lo recomendable es que las computadoras, ya sea del escritorio o laptops, estén en promedio a 50 centímetros, que viene siendo el largo de un brazo, promedio. De ahí, las tablets, que son un poco más pequeñas, unos 40 centímetros, y los teléfonos a 30 centímetros en promedio. Obviamente todo esto va a cambiar un poquito en función, como comentaban, de qué tan grande sea la pantalla. Y también checar que nuestros hijos no se peguen mucho a los dispositivos, porque también podría ser una señal de alerta de que no están viendo de manera correcta, y eso los obliga o acercarse más el dispositivo o alejarlo todavía mucho más, dependiendo de la afección que tengan. Sí, es muy común que a veces los papás le dicen, oye, ¿por qué te pegas tanto? Pues, ¿qué no ves? Pues efectivamente, tal vez el niño no ve. Efectivo. O me ha tocado papás que los niños mismos les dicen, papá, no veo. Ay, no, es que quieres usar lentes por moda. Cuando vienen conmigo, pues efectivamente no ven. Y se les hace muy extraño, pero es de lo más normal, porque si uno de los padres requiere lentes, el niño tiene una posibilidad del 60 al 70% de requerir lentes. Y si los dos papás pues me vienen a la consulta con lentes, pues imagínense. Ya ni para hacer números. Sí, claro. Oye, Mauricio, ¿cuál sería el tiempo ideal recomendado para utilizar todos estos dispositivos? Pues miren, hay algo que se llama regla 20-20, que va muy relacionada también con lo que es, estábamos hablando hace un momento, de lo que es la distancia de cómo se trabaja o qué tanto tenemos que estar viendo las cosas. Entonces, la regla 20-20 nos habla de que por cada 20 minutos que estemos usando el ordenador o tablet, dispositivo electrónico, tenemos que estar viendo por descansar 20 segundos y ver a una distancia de 20 pies, que vienen siendo 6 metros. Entonces, si yo estoy en mi computadora, puedo aventarme, entre comillas, todo el día frente al ordenador, que tampoco es lo ideal, pero para tener una higiene visual adecuada, es importante seguir esta regla de por cada 20 minutos, descansar 20 segundos viendo a 6 metros. Y con esto obviamente vamos a favorecer también a no padecer algunos otros trastornos subsecuentes al uso de la computadora, que es el famoso síndrome visual informático, tan famoso hoy en día ahora. Sí, claro. Oye, bueno, vamos a ir ahorita a una pequeña pausa y regresamos para que nos platique sobre el síndrome visual informático y también las posturas adecuadas para observar las computadoras, porque bueno, sabemos que nuestro cuerpo se adapta para que tenga la mejor visión posible, y es por eso que luego vemos figuras o posturas tan extrañas en nuestros compañeros de escuela o de trabajo al estar frente a las computadoras, ¿no? Pero pues regresamos con esos temas, no se vayan, estamos de vuelta, vamos a un pequeño corte aquí en su programa de Conexión Aquí. En su programa de Conexión Aquí, platicando con el licenciado en optometría Mauricio Javier Vázquez Rentería, miembro del Colegio de Optometristas del Estado de México. Y voy a ir nada más brevemente a una pregunta que nos hace aquí Malitzin García. Hola, ¿cómo puedo saber si un niño requiere lentes? Pues a los 4 años de edad ellos no saben a ciencia cierta qué es ver bien y qué es no ver bien. Alguna vez me dijo una educadora que presenta dolor de cabeza o lagrimeo o cansancio visual. Pues miren, no se preocupen, yo tengo pacientes que tienen luego 50, 60 años y tampoco saben que necesitan lentes, ¿eh? No es solo de los niños. En el caso de los niños, es muy común que sean hipermétropes, es parte de la fisiología del ojo.
Normalmente el ojo debe tener un cierto tamaño para que podamos nosotros ver bien. En los niños es normal que los ojos sean más pequeños porque todavía no se terminan de desarrollar. Normalmente el desarrollo fisiológico del ojo en tamaño o proporción termina a partir aproximadamente de los 6 años. Entonces, es normal que de alguna forma vean ligeramente borroso, pero como les comentaba, hay parámetros. Y también hay signos de alerta que nos indican que el niño requiere de gafas. Si nosotros vemos que el niño se acerca a las cosas, que hace esto, que es cerrar los ojos, nosotros le llamamos estenosis. Si así se hace los ojitos así de ojal, si vemos que se talla mucho los ojos, que en la tarde los trae rojos, le duele la cabeza. Hay ocasiones que los niños, pues, les comento, son hipermétropes y a veces son hipermétropes muy altos. Su visión es mejor de cerca que de lejos. Entonces, si les ponen el pizarrón, como no lo ven bien, van a preferir alguna actividad que en donde su demanda visual no requiere estar aquí concentrados, fijos a ver a lo lejos. Entonces, estos niños se van a empezar a parar, a jugar, a correr. Incluso hay muchos sobrediagnóstico de hiperactividad, pensando que el niño es así porque anda corriendo y todo, cuando realmente lo único que tiene es que no ve bien. Y si no ves bien, no puedes desarrollar tu habilidad de concentración. Y ahí es cuando mejora con el uso de la gafa. Ok, y bueno, cuando ya te das cuenta, creo que sí lo más recomendable, como decías, más vale llevarlos con un profesional a que les hagan un estudio como estos que tú haces y pues estar seguros, ¿no? Sí, claro, hay infinidad de formas de revisar a los niños, porque a veces me dicen, es que ya habla, pero no se sabe las letras. Ah, pues no te preocupes, hay figuras, y hay infinidad de optotipos, que son las tarjetas que nosotros usamos para poder evaluar la visión, para diferentes casos. Un profesional de la salud bien entrenado a nivel universitario, estamos preparados para poder atender a cualquier niño, hable o no hable, tenga la edad que tenga, adultos mayores, todos, personas con discapacidad, todos pueden ser valorados con la técnica apropiada. Muy bien, oye, y Mauricio, nos estabas platicando cuál sería la postura adecuada para usar la computadora y bueno, también de qué otras o cuáles son las patologías más frecuentes que tú ves por el uso de estos dispositivos. Ok, la postura apropiada debe ser, como les comentaba, primero manejar lo que es la distancia, que es en promedio cuando estamos hablando de laptops o ordenadores de escritorio, que se encuentren a un brazo de distancia, 50 centímetros. Normalmente no vamos a estar con nuestra reglita ahí midiéndole de qué distancia estamos. Con que extendamos nuestro brazo, en el caso de los papás, para ponerle al niño la distancia del ordenador, y obviamente acercar un poquito más el teclado. Esa es la parte importante. Hay veces que los niños se enjoroban para estar abriendo la computadora así, pero es porque no alcanzan a ver. Entonces, cuando un niño ve bien, podemos colocarlo perfectamente con la espalda recta, porque también al encorvar al niño, también se generan problemas ortopédicos en lo que es a nivel de espalda, lumbares, sin mencionar que al estar doblado no llega una buena oxigenación y el niño tampoco va a poder aprender de esta forma. Entonces, con una buena visión podemos cambiar un poquito las posturas. Hay veces que vamos a ver al niño con la cabeza chueca así o escribiendo así, pero es porque tal vez tiene algún astigmatismo no corregido o alguna microdesviación que no se ve a primera vista y que con un buen diagnóstico se puede tratar y mejorar la postura. Claro, es muy importante. Oye, regresando un poquito al tema de que nos habías dicho que la regla 20-20, que veíamos 20 minutos y podíamos descansar 20 segundos, viendo a 6 metros. Sí entendí, ¿verdad? Ok. Cuando estamos en lugares cerrados, por decir, aquí en su casa, pues cada uno está como en su recámara tomando sus clases, ¿no? Es como su nuevo salón de clases. Y no te dejan levantar en las 7 horas que tienes porque las tienes además seguidas. ¿Algún otro tip, Mauricio, que pudiéramos hacer para como descansar? No sé. Aquí lo que hay que evitar, cuando nosotros estamos demasiado tiempo viendo en una sola posición, podemos tener espasmos acomodativos. Normalmente nosotros tenemos un lente en el ojo que nos ayuda a enfocar de lejos y de cerca, que es el cristalino, pero no se mueve solo, se mueve gracias a los músculos ciliares. Entonces es como les digo a mis pacientes, si yo me quedo así media hora, 1 hora con el brazo, pues se me va a dormir. Los músculos ciliares pasa lo mismo, se espasman y tardan en volver a poner el cristalino en la posición.
Cuando no tenemos la oportunidad de poder ver a largas distancias porque estemos en algún cubículo, en algún cuarto, lo más recomendable es, si tenemos una ventana, pues ver por la ventana. Si no, yo lo que les recomiendo es únicamente evitar poder ver de cerca. En este caso, lo que podemos hacer es cerrar únicamente los ojos en ese periodo. Porque también es muy importante. También se recomienda no estar esos 20 minutos viendo, más de 20 minutos viendo la pantalla, porque normalmente nosotros parpadeamos 15 veces por minuto, pero cuando estamos viendo el ordenador dejamos de parpadear. Tal vez hemos visto a nuestros hijos que están jugando videojuegos, sobre todo, y los vemos así. Sí. Y con los ojos ya los trae como de jícama con chile. Dan miedo. Sí, ¿no? Entonces, al hacer esto, la córnea no se oxigena. Nuestra córnea no tiene vasos sanguíneos y no tiene cómo recibir oxígeno. Los nutrientes los recibe por la parte posterior gracias a algún líquido que se llama humor acuoso, pero el oxígeno lo recibe del ambiente. Se pega en la lágrima y lo chupa el ojo. Pero si nosotros no reemplazamos esa capa de lágrima, no podemos absorber ese oxígeno. Y es cuando los ojos se empiezan a poner rojos, los vasos se abren liberando oxígeno. Pero obviamente pues no es sano porque no solo sale oxígeno, salen también células inflamatorias y otros líquidos. Claro. Oye, Mauricio, ahorita que tocaste ese tema también, creo que ahí, ¿qué tanto afecta? Porque eso es algo que la mayoría, digo, lo realizamos en general, ya las personas adultas, no tanto los niños, y creo que también es una mala práctica el estar trabajando frente a la computadora y pasa en las oficinas y en todos lados, y es muy común ver a las personas o tomando su coca o café o fumando, y eso sí afecta directamente en el ojo. Sí, claro, incluso hay estudios que marcan que la gente que, por ejemplo, tiene antecedentes de glaucoma, tiene una mayor probabilidad a padecer glaucoma si fuma, por ejemplo. Y tomar el agua es fundamental porque nuestro cuerpo es básicamente agua. Entonces, muchas de nuestras estructuras requieren de agua para realizar su ciclo de forma natural. Y la coca, pues, es malísima porque lejos de quitarte es agua carbonatada, entonces te deshidratas con mayor facilidad. Además que ahorita todo eso de los azúcares, sobre todo cuando son diabéticos, pues es terrible porque una coca equivale como a 6 cucharaditas de azúcar, entonces imagínate. Oye, había leído en algún lugar que también te dilata la pupila y permite más el paso de la luz, ¿no? Sí, esto es principalmente para hacer algunos estudios, sobre todo en el caso de la prueba de fondo de ojo, que es fundamental hacerla. Muchas veces se dice que solamente se le debe de hacer a personas diabéticas o hipertensas. Lo cierto es que una prueba de fondo de ojo debe ser para todos, porque hay ocasiones que pueden ir a la óptica Patito y ven que no ve bien y piensan que nada más es por las gafas, pero cuando te das cuenta y revisas el interior del ojo, descubres que tal vez tenga algo dentro del ojo que no esté permitiendo ver. Yo apenas tuve un caso de una señora que es hipertensa, medio controlada, y de repente de este ojo veía muy bien y de este nada. Y me decía que un día se sintió mareada y pues ya se le pasó, pero que de ahí sintió que no veía. Ya la exploración, pues obviamente no alcanza a ver bien con el ojo izquierdo, y cuando le hago una prueba de fondo de ojo, pues descubro que tiene un sangrado importante y le hago una prueba de confrontación de campos visuales y pues nada más veía como que un pedacito de aquí y todo esto no lo veía. Le mando a hacer los estudios y oh sorpresa, pues ya perdió más del 80% de su campo visual de este ojo, pero fue de acuerdo a la campimetría y a la prueba a la foto de fondo de ojo y lo que es una fluorangiografía, pues descubrimos que es por una retinopatía hipertensiva. Y también los diabéticos, ¿no? La retinopatía diabética, sí, no. Que también les afecta, pero tremendo. Sí, no, y aquí en México y en muchos lugares acostumbran que hemos escuchado decir que hasta los 10 años de diabéticos se les haga la prueba de fondo de ojo, ¿no? Para ver si hay algún daño. Aquí también esto está pésimamente, porque lo ideal es que a partir de que recibimos un diagnóstico de diabetes, tenemos que revisar nuestros ojos para ver, porque cuando dicen que tenemos diabetes es porque ya tenemos tiempo de tenerlo. No es que como que me reviso y este día comencé con diabetes, no, ya hay tiempo de evolución de la diabetes, pero la persona no se había dado cuenta. Entonces hay que estar valorando continuamente hacer la prueba de fondo de ojo cada año, o de preferencia, depende del caso, cada 6 meses. Okay. ¿Y alguna pregunta que tengas tú, Mavi? No, tú ibas a preguntar otra cosa. Hace un rato nos quedamos con ese tema pendiente
No Ah, recuerdo. El síndrome visual informático. Ándale, exactamente. sí, el síndrome visual informático. Pues bueno, Exacto. básicamente el síndrome visual informático es como su nombre dice, es un síndrome, no es un conjunto de signos y síntomas que se dan a partir, en este caso, de una práctica, que es el estar frente a los monitores y a las pantallas. 1 de cada 7 personas está manejando lo que es el síndrome visual informático. Obviamente esta cifra ya es del año pasado, porque ahora con lo de la pandemia, obviamente esta cifra no se ha hecho un nuevo estudio, porque todavía no acaba el año, pero yo estoy seguro que ya no va a ser 1 de cada 7, va a ser, yo creo que 6, 7 de cada 10, porque sí la demanda visual que genera hoy en día estar frente a los ordenadores por las tareas, pues obviamente ha aumentado, indiscutiblemente. Oye, y bueno, Mauricio, y bueno, ante todo este panorama que hemos estado platicando, ¿cuáles serían tus recomendaciones para los papás que nos están escuchando o la gente que nos escucha y que tiene que pasar esas horas frente a los ordenadores o frente al celular? Pues lo principal es cuidar, como les comentaba, la distancia, ¿no? Dispositivos móviles a 30 centímetros, tablets a 40 y computadoras a lo que son 50 centímetros. Esa es la primera recomendación que tenemos que checar. De ahí, obviamente, también va incluida lo que es la postura, estar rectos, que el ordenador esté perfectamente de frente, que no tengamos que estarlo como buscando o rastreando. Obviamente, usar nuestra corrección óptica para que podamos ver bien y que no nos afecte. Además de que nuestro lente debe de contar con un antirreflejante de protección de luz azul, que es el adecuado, porque los antirreflejantes convencionales, que de color verde, lila, únicamente son para evitar los reflejos de lo que son las luces. Únicamente, pero esos filtros ya cuentan con la capacidad de filtrar esa luz azul violeta que puede generar trastornos en lo que es nuestra visión y nuestro ciclo circadiano. Hay que tener mucho cuidado. A veces, por el uso excesivo de la computadora, llegamos a usar lubricantes. ¿Por qué? Porque no parpadeamos adecuadamente, porque tal vez los que se encuentran en oficinas o en lugares muy cerrados no tienen una buena oxigenación en el lugar. Aquí se recomienda mucho precisamente tener un lugar ventilado de forma apropiada, descansar los 20 segundos que comentábamos y no estar usando de preferencia los lubricantes. No son malos, pero tienen que estar recetados en ciertos casos por el especialista, ya sea el optometrista o el oftalmólogo, y evitar el automedicarse. Muchas veces van a la farmacia y les piden la gotita para el famoso ojo rojo, ¿no? Las gotas vasoconstrictoras lo que hacen es enmascarar el problema únicamente. Lo que hacen es agarrar y cierran el calibre del vaso y ya no se ve el ojo rojo. Pero a largo plazo tiene muchos perjuicios. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el vaso, todos los vasos sanguíneos tienen 4 capas y de esas son la muscular y la adventicia, que son las que les dan resistencia y flexibilidad al vaso. Los vasoconstrictores juegan con ese calibre y es como una liga. La estira, se afloja, se estira, se afloja. Y llega un momento que si tenemos algún tipo de derrame ocular, pues el vasoconstrictor ya no va a hacer la misma función que debería de hacer. Y además de eso, cuando son personas con problemas de la presión, pues obviamente, y sobre todo si no se cuidan, pues puede generar algún tipo de arritmia o taquicardia. Y obviamente, pues irnos directamente al hospital. Oye, Mauricio, tenemos otra pregunta aquí. Me dice, ¿es verdad que si tengo alguna infección ocular, aunque sea pequeña, debo tirar a la basura los cosméticos como rímel, lápices, para delinearse, etcétera? Es importante eso, qué bueno que lo mencionan, gracias por la pregunta. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver que los medicamentos y los alimentos vienen con una fecha de caducidad donde nos marca que ahí cerrados van a tener esa vigencia y van a poder ser consumibles. Si nosotros vemos los maquillajes, pasa lo mismo, vienen con una fecha de caducidad en la parte inferior por lo regular o en la parte trasera. Esa fecha de caducidad es cerrado el producto, porque ya abierto, como los medicamentos, finalmente los maquillajes son químicos y al contacto con obviamente otras sustancias o el medio ambiente, el oxígeno, se empieza a oxidar el compuesto o el principio activo del maquillaje. Los rímel, al momento de que ya hacen esto o con los delineadores, yo hago esto con el rímel y hago un exudado de bacterias. Nosotros en nuestro párpado, en nuestro ojo, tenemos una microbiota natural, una cantidad de bacterias que es normal y mantiene al ojo sano.
Pero al momento de que tú te pasas el rímel y lo metes al envase, al botecito, empiezas a hacer un cultivo de bacterias. Las bacterias, para que crezcan por lo regular, deben de tener un medio de cultivo el cual tenga humedad y oscuridad, que es donde las bacterias mejor se desarrollan. Entonces imagínense, el rímel es un lugar perfecto para un medio de cultivo, sobre todo porque los traemos muchas veces en las bolsas, y las bolsas las dejamos a veces en el coche y el calor aumenta, la bacteria es más fácil que prolifere. Por eso es importante cambiar lo que es rímel, delineadores y sombras por lo menos cada 2 a 3 meses, y checar que sean hipoalergénicos, porque a veces podemos encontrar en el metro, en los tianguis, que el rímel de 20, 30 pesos, pero pues puede contener sustancias que pueden provocar alergias, y obviamente al tener una alergia pues tienes que acudir con el oftalmólogo o con tu licenciado en optometría para que te mande un antihistamínico, y obviamente pues te vas a quedar pues sin maquillarte hasta 1 mes, 2 meses, ¿no? Depende de la severidad de la reacción alérgica. Y las brochas con las que se pintan, es importante que después de que se usen, si no las pudiste lavar en el momento, pues en la noche darte un tiempo y lavarlas, porque es lo mismo, es pasar de una y otra vez todo ese cultivo de bacterias que tenemos de forma natural y que se van acumulando. Claro, y por supuesto no utilizar el de la prima, la hermana, la amiga y así, ¿no? Porque yo sí he visto casos en los que, ay, préstame tu rímel, o préstame, y ahorita que lo dices, qué peligroso. Sí, no, y sobre todo porque imagínense, hay gente que, por ejemplo, puede tener de forma pasiva el virus de lo que es el herpes. Entonces imagínense si la otra persona no lo manifiesta, pero la otra persona a la que se le presta inmunológicamente está deprimido, pues automáticamente puede ser un herpes. O una práctica muy común en las mujeres, que a veces no se desmaquillan en la noche por el cansancio. El problema de todo eso es que a veces se obstruyen las glándulas lagrimales, los conductos, y se puede provocar los famosos orzuelos, que la gente conoce como las famosas perrillas, ¿no? Entonces también es importante el desmaquillarse, muy, muy importante. Ok, qué interesante. Y una última pregunta, Mauricio dice, hoy en día los focos son más comunes en tonalidades blancas frías para las habitaciones. ¿Es cierto que es mejor para no forzar la vista? Por la cantidad de luz que emite, obviamente es más cómodo. Existen algunos focos, voy a decir una marca porque no conozco otra, pero se llaman Light Date, y son focos de luz blanca, pero que simulan la luz del día, y obviamente pues es un poquito más cómodo el trabajar con eso, pero sí es importante que las luces LED, sobre todo que también luz blanca muy intensa, también es importante usar un lente con protección de luz azul, porque también esa luz a veces es demasiado intensa, y sobre todo si estás trabajando con algo a detalle, pues obviamente la cantidad de luz puede deslumbrarte, sobre todo si tu cuarto es blanco o en una tonalidad clara, pues el reflejo te puede incomodar. Y es algo que también al momento de usar las computadoras tienen que checar los papás, eso es algo muy importante. Al momento que los niños estén trabajando con la computadora, es pésimo que los niños estén trabajando con la luz apagada. Lo ideal es que la luz del ambiente sea igual a la del monitor, porque si nosotros trabajamos con la luz apagada, esto puede generar cansancio ocular, puede generar una estenopia importante y obviamente forza al niño a cansarse. Igual es importante que después de usar la computadora dejen pasar 1 hora para ir a dormir, porque esa sobreestimulación de luz blanca altera el ciclo circadiano y obviamente puede alterar al niño y generarle problemas de irritabilidad y obviamente a largo plazo pues también problemas gastrointestinales por la misma situación. Oye, y esta que decías de la iluminación, ¿sirve igual una lámpara de escritorio? Lo ideal es, es un apoyo, pero sí es importante que de preferencia el lugar en general tenga la misma iluminación que el monitor, porque al final del día la lámpara de escritorio alumbra solamente una sección, pero si el lugar es demasiado grande o la lámpara no tiene el tamaño o el ángulo adecuado, pues también no va a servir de mucho. Ok, perfecto. Chicos, pues creo, la verdad está súper interesante. Esperemos que en otro programa puedas acompañarnos, Mauricio, porque hay mucho de dónde hablar, platicar y conocer, aprender sobre todo. Creo que ya nos vamos, estamos prontos para irnos. Por favor, Mauricio, dinos tus redes, en dónde te encontramos, cuéntanos. Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes de la misma manera, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, como LO espacio Mauricio Vázquez, y ahí pues continuamente estoy subiendo artículos e información sobre salud visual, un poquito más enfocada la mayoría a la pediatría,
pero viene de todo en general. Ok, perfecto. Igual los invito a que igual estamos ahorita pues precisamente ayudando con esta parte de la regreso a clases online. Yo sé que ahorita los papás hicieron muchos gastos por las computadoras que muchos no tenían y tuvieron que hacer el gasto para las clases online. Entonces, como una forma de ayudar a lo que es pues, la población a que no esté padeciendo todo este tipo de trastornos visuales, pues lo que son promociones por parte de donde trabajo, que es Óptica Toluca. Nos pueden encontrar en Valle de Bravo o en Toluca precisamente. Entonces, a todos los que vengan por parte de Proyecto Radio, que hayan visto el programa o que sigan Proyecto Radio, pues se les va a hacer una promoción de un lente con tratamiento de luz azul y armazón, con la mica ya sin importar la graduación, va a tener un costo de 600 pesos. Ok. Ok, muchísimas gracias, Mauricio. Pueden. Y si no se encuentran en Valle de Bravo o Toluca, no pasa nada. Hay muchos especialistas de la salud visual en México. Yo los invito a que revisen la página del Colegio de Optometristas del Estado de México y ahí pueden encontrar un especialista que se encuentre ya sea en la Ciudad de México o en el Estado de México y con todo gusto les puede también ellos atender. Lo pueden encontrar como www.coem.org. Okay. Pues te agradecemos nuevamente, Mauricio. Les agradecemos a todos los que nos escucharon el día de hoy y tenemos una cita el próximo miércoles de 5 a 6 p.m. Mau, muchísimas gracias. Mavi, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un saludo a todos y nos estamos viendo dentro de 8 días. Síganos en redes sociales como Fundación Ají. Fue un gusto. Gracias por la invitación. Gracias, Mauricio. Nos escuchamos. Bye. Recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram como Clown Ají. Nosotros somos y seremos Conexión Ají.